Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. Finalmente el momento ha llegado. Valkitty's World está cumpliendo 8 años de trayectoria y decidí celebrar haciendo un proyecto muy especial. Como les comenté en el video anterior, Nyx es el familiar de la estrella de este video, cuyo nombre es Hilda la Bruja. Espero que algunos de ustedes recuerden a Hilda. Ella fue mi tercer custom terminado y mi primer video de muñecas en el canal, y me pareció excelente hacer un rediseño de ella por este 8º aniversario. Recuerden pasar a ver el video de Nyx para que conozcan el proyecto completo. Aquella vez utilicé una Clothing Wolf Generación 1, así que para hacer sentir el proyecto más fresco, esta vez decidí utilizar esta Clothing Wolf Generación 3. Siendo honesta, cuando recién salió la primera línea de Monster High G3, Clothing era mi menos favorita del grupo, pero comencé a tomarle amor gracias a Freya Rundles, que ha hecho unos customs divinos con ella, y hace tiempo que moría de ganas de utilizarla. Y bueno, ahora que ya he seleccionado a mi víctima, ¿qué les parece si comenzamos? El cabello de esta pequeña estaba en terribles condiciones, a pesar de ser relativamente nueva, así que simplemente decidí cortarlo y desecharlo. Después retiré los residuos de cabello de dentro de la cabeza y retiré la pintura de fábrica con acetona. Ya hecho, corté sus orejas originales, además del pelito que tiene en la mandíbula. A la primer Hilda le coloqué sus orejas originales más abajo para simular orejas élficas, pero con su cabello ni siquiera eran visibles, así que esta vez decidí reemplazarlas por estas orejas humanas de Kitty Cheshire. Después suavicé los cortes en la mandíbula usando mi taladro y una lima de uña suave. Luego marqué el lugar donde quería colocar sus nuevas orejas para más adelante. Para su cabello utilicé la misma extensión que con la primera Hilda. Esta vez intenté hacer reroot, al igual que con la anterior, cortando mechón por mechón e insertándolo en la cabeza. Y aunque estaba funcionando, solo en esta ínfima sección de pelo gasté media hora de mi tiempo. Así que decidí que mejor pegaría las cortinas directamente en la cabeza más adelante. Ahora vamos a preparar el cuerpo. Tomé mi taladro y removí la mayor parte de las imperfecciones y marcas del plástico, para después suavizarlas con diferentes lijas y limas para uñas. También decidí retirar el pelo de las muñecas y los tobillos por el diseño del personaje. Una vez que terminé, retiré el polvo con agua y jabón. Posteriormente recoloqué la cabeza en el cuerpo. Para sus nuevas orejas, primero utilicé super pegamento y las coloqué en su lugar. Ya hecho, mezclé un poco de pegamento epóxico y lo distribuí alrededor de las orejas para mejorar la transición hacia el rostro. Una vez curado, mezclé pintura lo más parecida posible al tono de su piel y pinté las orejas. Y para comenzar el repaint, apliqué una capa de Mr. Super Clear sobre su cara y una de barniz mate transparente Comex sobre su cuerpo. Y dejé secar ambos selladores por un total de 30 minutos. Como mencioné al principio del video, Hilda fue mi primer video de custom de muñecas en el canal, en el año 2018. Pero mi canal inició en 2017, teniendo una temática de ilustración porque también es uno de mis hobbies. Fue poco antes de comenzar mi canal que me introduje al mundo del custom. Un día que estaba en mi servicio social en la universidad sin nada que hacer en ese momento y me apareció el video de Sylveon de Delightful. Inmediatamente quedé enganchada con la idea de hacer tus propios personajes de forma física utilizando muñecas de base, además de que siempre me han gustado los juguetes y el coleccionismo. Entonces, poco a poco comencé a comprar mis materiales y a comprar mis primeras muñecas usadas. Y después de 3 meses, a principios de 2018, terminé mi primer custom completo, que fue esta pequeña a la que nombré Magnolia. Actualmente esta pobre está guardada en el cajón, pues al ser mi primer intento se manchó y se dañó el rostro.
Mi segundo custom fue esta chica pelirroja que nombré Giselle. Con ella usé una muñeca Liv, que honestamente no es de mis favoritas porque su cara es muy específica y en su momento no sentí que pudiera hacer mucho por ella para que se viera diferente a como era originalmente, así que eventualmente también terminó en el cajón. Antes de Hilda, intenté hacer un híbrido utilizando una cabeza de Howling Wolf en un cuerpo de Barbie Made to Move Curvy. Fue con esa muñeca que utilicé Mr. Super Clear por primera vez y ya no quise utilizar ningún otro sellador. Y me gustó mucho cómo quedó su cara en ese momento. Desafortunadamente nunca terminé ese proyecto, pues no importaba qué ropa hiciera, nada me convencía puesto en ella. Y también se fue al cajón. Ya que consideré ese proyecto como un fracaso, para el siguiente quise planear todo y esforzarme más. Estaba cerca Halloween y quise probar haciendo video por primera vez. Escogí a Claudine de mi pequeño stock en ese momento e hice este boceto, incluso coloreado. Y con todos los ánimos empecé a trabajar. Hice mis patrones con más detalle, cosí con las puntadas más pequeñas que pude, agregué tantos detalles como se me ocurrió y así nació la primera Hilda. Estaba muy orgullosa con ese proyecto, ya que había intentado muchas cosas nuevas y todo salió a la perfección. Actualmente al ver sus fotos puedo ver todos mis errores de principiante, pero le tomé mucho cariño al personaje y rehacerla 7 años después me resulta muy satisfactorio. Hilda no tiene una historia aún, pero me gustaría hacerle una muy detallada en algún momento. Una vez que terminé, rocié 2 capas de cada sellador. Ya seco, pinté sus uñas con pintura acrílica negra y decoré los dedos anulares con dorado. Y para proteger la pintura apliqué barniz brillante, además de en sus labios para darles brillo. Ahora sí es momento de colocar el cabello. Primero cubrí los agujeros en su cabeza con un trozo de tela y lo pinté del mismo color que el cuero cabelludo. Ya seco el pegamento y la pintura, corté las cortinas de cabello en secciones y comencé a pegarlas en toda la cabeza. Y así se ve luego de luchar un buen rato con el partido. Pero Hilda tiene el cabello ondulado, y para conseguirlo le hice unas trenzas y sumergí su cabello entre agua hirviendo y agua fría para mantener las ondas. Una vez que se secó, corté los extremos de las trenzas que no se ondularon y deshice las trenzas. Como toque final, corté el cabello a la misma altura y más adelante sujeté una sección hacia atrás para que no tapara su cara. Ahora sigamos con su outfit. Para la falda hice este patrón, para la que decidí utilizar piel sintética elástica en color vino. Corté mis patrones en la tela y comencé a coser. Primero uní las 2 piezas frontales. Después cosí las pinzas de las piezas traseras y las cosí entre sí desde abajo hasta la mitad. Ya listas, hice costuras cargadas en las uniones que acabo de hacer. Luego uní la parte frontal con la trasera cosiendo los laterales. Ya hecho, cosí la bastilla inferior junto con las costuras cargadas de los laterales. Y para finalizar, uní la pretina a la falda y cosí la parte superior. Y así la falda quedó lista. Pero luego de tener a la muñeca repintada, caí en la cuenta de que le tapaba el tatuaje. Así que decidí hacer una nueva falda, esta vez con aperturas en ambas piernas, y decidí cerrarla directamente en la muñeca terminada. Para su top hice este patrón muy sencillo, y esta vez utilicé piel sintética de color negro. Ya cortados mis patrones, comencé uniendo la zona del volumen de las copas, para después unir el centro de la pieza. Posteriormente coloqué pegamento en todos los márgenes de costura para darle forma al top, y también toda la orilla de igual forma. Para los tirantes cosí 2 tiras de hilo de cáñamo en el escote y la orilla frontal superior, y los traspasé por la parte trasera del top para poder cerrarlo. Y así fue como quedó. Además de la falda, quise darle una segunda capa con transparencia, y para eso tomé este tul boleado.
Corté 2 trapecios, uno para el frente y otro más grande para atrás, y pegué el listón en la parte superior a modo de pretina, y así queda listo. Ahora pasemos a los accesorios. Draculaura fue muy amable de prestarme su sombrero para hacerle uno similar a Hilda. Tracé la circunferencia del sombrero en acetato reciclado, al igual que el agujero, y corté la pieza. Después copié el patrón de la altura de la copa y lo tracé sobre cartulina. Y decidí forrar ambas piezas con esta otra piel sintética que tiene más textura. Corté la cantidad de piel suficiente para cubrir el ala del sombrero por arriba y por abajo. Pegué primero la piel en la parte superior y doblé el excedente hacia abajo, al igual que con el agujero. Después cubrí la parte inferior, seguida de la copa. Luego pegué la copa al ala y la sujeté con las pestañas que dejé de la parte inferior. Corté y forré otra pieza para cubrir la copa. Le corté pestañas y las pegué por dentro de la copa. Ya hecho, cubrí la copa por dentro con sobrante de piel. Y para finalizar, decidí colocar esta trenza de gamuza para decorar. También decidí darle un cinturón, para el que utilicé esta cadena dorada y piel sintética. Además, agregué otra cadena más pequeña para darle mayor detalle. Para sus zapatos decidí utilizar este par de botas de Claudine Dutry. Primero corté la parte superior que simulaba peluche y utilicé mi taladro para suavizar el corte. Ya listas, las pinté con acrílica negra y apliqué un dry brush con pintura gris para realzar los detalles y dar efecto de usado. Luego pinté los ojillos y los colmillos de enfrente con dorado. Ya lista la pintura, la protegí con barniz mate transparente. Y como detalle final coloqué un par de moños de hilo de cáñamo para las agujetas. Como toques finales tomé diferentes piezas de bisutería dorada. Decidí hacer unos aretes con estos dijes de luna. También tomé 2 argollas y 2 trozos de cadena y los armé juntos. Para colocarlos en la muñeca les puse 2 postes en la parte superior y los inserté en sus orejas. Además le hice un par de pulseras, una con alambre plano y la otra con cadena. Y por último decoré su peinado con hilo de cáñamo y 2 cuentas doradas. Como último accesorio no podía faltar su escoba. Decidí utilizar esta rama que tomé de una enredadera seca que está cerca de donde vivo. Antes de pintarla, la lavé muy bien porque tenía algo de tierra. Comencé aplicando una base de café terracota en toda la rama. Después hice un wash con pintura negra y agua y retiré el exceso con papel. Y apliqué un dry brush con un café más claro nuevamente para realzar los detalles. Para formar la escoba utilicé la misma escobeta que con la primera Hilda, que ha estado guardada todos estos años. Corté algunas ramas y las pegué de una por una en la parte inferior de la rama, utilizando pegamento universal. Una vez que obtuve el volumen deseado, tomé un trozo de hilo de cáñamo y lo enredé para sujetar mejor las ramas. Corté las ramas más o menos a la misma altura y decoré el cordón con otro par de cuentas doradas. Y ahora que la escoba está lista, finalmente podemos decir que Hilda la bruja está terminada.
Hilda es uno de los personajes que he creado a los que les tengo mucho cariño. No solo por ser mi primer video de muñecas, sino también porque en su momento me pareció una de las muñecas a las que más tiempo le había invertido, tanto para el concepto como para la realización. Actualmente la primera Hilda no está en mi posesión, pues fue adoptada poco después de que la hice y ahora se encuentra en Nueva York. Me alegra mucho haber hecho este rediseño, ya que fue muy satisfactorio ver mi progreso a lo largo de estos años. Estoy encantada con esta nueva Hilda, pero ¿ustedes qué piensan sobre ella? No duden en dejarme sus comentarios. Y si no han visto el video de Nyx, el familiar de Hilda, se los dejo aquí arriba y en la caja de descripción. Además de Hilda, hay otras de mis primeras muñecas que me gustaría rediseñar, y espero mostrárselas muy pronto. No se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de mis trabajos. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Ay, qué sueño.